A la que le damos la bienvenida y además las felicitaciones del caso, porque siempre se lo hemos reclamado. A Confiep siempre le decíamos, ¿y cuándo vamos a tener una presidenta? ¿Las mujeres para cuándo? Las mujeres para cuándo, efectivamente, Jaime. Y está con nosotros la señora Marisabel León Clenque, y es empresaria ligada al sector de educación. La hemos tenido acá muchas veces comentando sobre temas de educación y es hoy la mujer que dirige la Confiep, una de las instituciones, que no se ofenda a nadie, pero para mi visión, hasta hace poco, más masculinas con la que hemos estado dialogando. Bienvenida, Marisabel, y felicitaciones. Creo que es un gran logro que los empresarios hayan elegido una mujer para que los represente, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bienvenida y felicitaciones, muchas gracias, Marisa. Patricia, Jaime. Para mí es un honor, en realidad, ser la primera mujer que preside este gremio importante empresarial del país, y creo que le va a dar una cara real a lo que es el empresariado, ¿no? El empresariado está visto actualmente como aquel que congrega a los ricos nada más, o a los grandes grupos de poder, y en verdad en el país tenemos más de 2.300.000 empresarios de diferentes tamaños que tenemos que sentirnos representados en un ente como este, ¿no? Entonces creo que es un inicio de una serie de cambios que van a ser positivos para el país. ¿Cómo se integra ese mundo de la microempresa, de la pequeña empresa, que vamos a decirlo, es la que genera la mayor cantidad de empleo, por obvias razones, porque son más numerosos, y además la que mueve buena parte de la economía del país, ¿no? Son un montón de chiquitos que juntos mueven un montón de dinero. Y efectivamente siempre han estado como ajenos a estas grandes discusiones de los grandes empresarios. ¿Cómo se les incorpora? Bueno, ese es un reto que tenemos dentro del plan de trabajo que tenemos en estos próximos 2 años, justamente incorporar a toda esta masa de empresarios, de pequeños empresarios, y ver la forma de que podamos articular todos los trabajos que tenemos que hacer en conjunto de cara al Estado, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes que estamos pasando por momentos de coyuntura difícil del crecimiento económico del país, y es bien importante tener en claro que el sector privado y la inversión privada, del tamaño que sea, micro, pequeña, gran empresa, es el motor que crea y que coayuda con el avance del país. Entonces, con esa mirada muy clara, hay que tomar las medidas necesarias para poder apuntalar al Estado, al gobierno en este momento, con acciones que sean bien acotadas, bien claras, que nos permitan avanzar. Perdóneme un... Esperemos que efectivamente lo que el comunicado dice se cumpla, porque tiene que estar acá para enfrentar a la justicia. La señora Marisabel León Clenque, la nueva presidenta de Confiep, justamente nos daba cuenta del momento complicado que vive el empresariado. Es una coyuntura especial, es una coyuntura compleja, en la que en los casos, por ejemplo, de corrupción, se ven involucrados tanto políticos como empresarios. Creo, ¿no? que esto, digamos, nos permite hacer un hilo para hablar de la corrupción en el empresariado, que no es desdeñable, no se puede negar. De hecho, su antecesor, el señor Benavides, en el último CADE, reclamó que había una suerte de persecución al empresariado a partir de las investigaciones con los casos de Fuerza Popular, en ese entonces Fuerza 2011, que han tenido, pues, y es innegable, están los atestados fiscales, carpetas de investigación y participación con dineros para aportar a las campañas. ¿Cuál es el deslinde que hará Marisabel León frente, primero, si suscribe lo que dice Roque Benavides respecto a esta persecución judicial a los empresariados, si hay un ánimo de bajarse al empresariado desde la judicatura, desde la fiscalía, y qué esfuerzos va a hacer desde Confiep para desterrar lo que queda de la corrupción en el empresariado, que no es poca cosa? Bueno, esa pregunta tiene 2 partes. La primera, quiero referirme al tema de los aportes de Confiep, supuestos aportes a Fuerza Popular. En el año 2011, Confiep, con su legítimo derecho de participar en la vida activa del país, hizo una recolección de fondos dentro de sus agremiados, alcanzó este monto, $2 millones, para hacer una campaña de defensa de la empresa privada. Yo recuerdo mucho esos spots que tenían, por ejemplo, a personas que le hacían ver a la audiencia que tenían sus propiedades y que les pedían que no se bajaran el sistema. Ese era el mensaje de Era una defensa la campaña, al modelo económico. al modelo económico y al sector privado, que además es legítimo de Confiep. Entonces, claro, en ese momento, en el año 2011, uno de los miembros de Confiep, que era Odebrecht, hizo un aporte de $200.000 que fue bancarizado.
entró a la cuenta de Confiep, se le dio un certificado de donación, igual que se le dio a todos aquellos que hicieron los depósitos. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia clara de lo que es un manejo de fondos oscuros con una campaña que ha sido llevada por un gremio empresarial que tiene todo el derecho, porque para eso existe, de defender el modelo económico con actos de corrupción que son distintos y que pueden haber sido ocasionados por otro tipo de empresarios que también pudieran haber estado en Confiep por otros motivos ajenos a este. Yo creo que en ese sentido hay un exceso de celo de repente del Poder Judicial, de la Fiscalía, para atender estos temas de una forma que debería guardar más prudencia. El problema puede que haya estado en mezclar las dos cosas, es decir, casos que sí merecen un curso fiscal válido, ¿no?, que los hay, con los aportes legítimos y las defensas ideológicas, económicas, legítimas que Confiep puede haber realizado. Es decir, creo que ahí se puede haber mezclado las dos cosas. Da la impresión de que se está defendiendo también casos de corrupción. Definitivamente. ¿No? Y esa es la segunda parte de la respuesta a la pregunta que has hecho, que efectivamente nosotros nos toca deslindar definitivamente contra todo aquel empresario, esté en nuestro gremio o no, que pueda cometer actos de corrupción. Lo lamentable, lo que se ve en la coyuntura actual, es que se entienda que entrar a política y participar del empresariado para hacer obra pública implique robar, ¿no? Implique tener coimas, implique disponer de fondos que podrían haber sido destinados para crear más colegios o más postas médicas o más infraestructura a favor del país para que vayan al bolsillo de malos empresarios. Yo creo que eso sí tenemos que deslindar, digamos, definitivamente, y que aquellos que sean sancionados pues no deben participar de nuestra vida gremial y lo vamos a separar claramente, ¿no? Nosotros queremos deslindar absolutamente de estos actos de corrupción. Los empresarios no conspiramos contra el gobierno. Ayer escuché que una ministra lamentablemente se refería a Confiep como que conspiramos contra el Estado, y no, los empresarios lo que hacemos es crear riqueza para poder redistribuir luego en el país, ¿no? Y aquellos que son malos, como sucede también en los poderes públicos o en el Estado, tienen que ser deslindados y tienen que ser separados y sancionados como corresponde. Muy bien, señora León. Bueno, tenemos muchísimos temas todavía por conversar. Hoy día tenemos una agenda un poco apretada porque tenemos que ir a la audiencia de Pedro Pablo Kuczynski. Así que nos gustaría hacerle una de las últimas preguntas, porque es verdad que estigmatizar a los empresarios como todos los empresarios son corruptos es una falacia, eso no tiene ningún asidero. Pero es verdad que, por ejemplo, Odebrecht dijo, ojo, cuando yo llegué al Perú no inventé la corrupción, ¿no? Y ha habido muy malas prácticas reconocidas e identificadas, además, por otros empresarios que no se ven favorecidos, entre comillas, por ellas, ¿no? De personas que contratan bajo condiciones que no son las más limpias y que consiguen las licitaciones amarradas, y en fin. Vamos a ver un nuevo empresariado. Esto será un remesón suficientemente fuerte como para que haya códigos de conducta más claras, ¿no? Bueno, en Confiep los códigos de conducta ya los hemos trabajado con un modelo único y lo que toca es aplicarlos, ¿no? Yo recién voy a asumir, digamos, oficialmente el día 30. Mi intención es, en principio, conocer al interior de Confiep bien. Quiero visitar, y ya lo he anunciado, los directorios de los 22 gremios que conforman la asociación. Cada gremio está compuesto por un montón de empresas que quiero también conocer, que queremos deslindar contra aquellas, por ejemplo, que forman parte del club de la construcción. Sé que ya han sido separadas de los gremios en particular. Entonces, hacer todo un trabajo de integración para poder relanzar, digamos, el trabajo que vamos a hacer como gremio empresarial. Pero sí tener en cuenta que nuestro principio es defender el modelo económico, que no ha fracasado, porque hemos reducido grandemente, por ejemplo, la pobreza, el acceso a agua, electricidad, a salud, a educación, a lo largo de los años, y fortalecerlo erradicando la corrupción. Pero la corrupción, Patricia, no está solamente en el ADN de los empresarios, está en el ADN, lamentablemente, de muchos peruanos. Lo que tenemos que hacer es recuperar valores, sensibilidad y cumplimiento del principio de legalidad. Ha dicho algo, creo, crucial, sobre todo en lo que se viene. Ahorita está comenzando la audiencia de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, uno de los candidatos que ganó la presidencia defendiendo el modelo económico. Keiko Fujimori pasó también a la segunda vuelta. Los dos están presos. Los dos candidatos que defendían el modelo económico están presos. Sí, pero están presos. Entonces, por diferentes condiciones. No, pero a lo que voy es que ese es el titular. Eso es lo que la gente está viendo. Y muy posiblemente ese sea el discurso de los antisistema, de los antimodelo económico, para tirárselo abajo. ¿Cuál va a ser la defensa de Confiep ahí concretamente? Porque hay una tarea grandísima, enorme.
¿Cuál va a ser? Yo lo sé. Bueno, justamente lo que decía es, vamos a consolidar el gremio, vamos a visitar a cada uno de los que forman parte de nuestro seno, digamos, y vamos a trabajar una serie de políticas transversales que puedan sumar para cambiar la cara del empresariado y poder apostar por el país. Yo creo que en los próximos días vamos a poder hacer pública una agenda de lo que vamos a trabajar para que la ciudadanía tome conocimiento, pero lo primero es deslindar con todo acto de corrupción, venga de donde venga. Eso es lo principal. ¿Cuáles son los límites de la defensa de un modelo económico? Si un candidato es favorecido con el voto popular y plantea otro modelo económico. Bueno, el voto popular es el que manda y lo que tenemos que hacer y lo que nos toca es demostrar que el modelo económico no ha fracasado. Nosotros debemos recordar dictaduras no solamente recientes, sino recordar la dictadura, por ejemplo, del general Velasco Alvarado en la década de los 60 hasta los 70, en los que ese modelo económico de capitalismo estatal, digamos, fracasó, nos llevó a años luz de retraso en el país en temas económicos y costó mucho después erradicar. Bueno, en democracia García también hizo su parte, ¿no? Sí, también, pero justamente aprendiendo de las lecciones que ya hemos tenido a lo largo de la historia, creo que nos toca al empresariado dar un cambio de imagen y demostrar que el modelo puede continuar mejorando la calidad de vida de los peruanos, cumpliendo con principios de ética definitivamente. Muy bien, señora León, muchísimas gracias. Empieza con ganas y eso está súper bien. Y estamos seguros que va a ser un rostro femenino que va a dar nuevos aires a una institución que necesita miradas también diversas y distintas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos rapidito a una pausa y ya volvemos.